Hola chicos, en este tema vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso está muy relacionado con la función de relación. En la función de relación es una función que nos permite dar una respuesta a cualquier estímulo que haya a nuestro alrededor. Adapta al organismo a las condiciones cambiantes y relaciona y coordina las diversas partes de nuestro cuerpo. Vamos a hablar un poquito del sistema nervioso. ¿Pero qué vamos a ver en este tema? En este tema vamos a ver la neurona, vamos a ver el sistema nervioso central, vamos a ver el sistema nervioso periférico, respuestas del sistema nervioso. Así que vamos a ver ya la primera, la neurona. La neurona, ¿qué es? Ya hablábamos anteriormente en el primer tema que las neuronas eran las células más especializadas que había en nuestro cuerpo. Por tanto, ya la definimos como la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Y a través de ella pasa una corriente eléctrica. A esa corriente eléctrica la llamamos corriente nerviosa. Son unas células con un cuerpo celular y unas prolongaciones muy largas. Estas prolongaciones, muy especializadas, pueden ser de dos tipos. Unas cortas, que son las dendritas, son muy numerosas, son muy ramificadas y reciben el impulso nervioso que procede de otra neurona. Ahí tenemos nuestra neurona. La otra, la larga, es el axón, también llamada neurita. Son una prolongación citoplasmática que es encargada de llevar el impulso desde el cuerpo neuronal hasta otra neurona o otra célula. Y normalmente hay un único axón a cada neurona, aunque haya neuronas con 2 y 3 axones. Los nervios, por tanto, ¿qué van a ser? Pues son un conjunto de axones protegidos por vainas de mielina. Ya hablaremos de estas vainas de mielina y su importancia. Esto es el soma, estos son las dendritas. La estructura que va desde el cuerpo celular hasta el músculo que tenemos ahí es el axón. Y cada una de esas longanizas que aparecen son las células que rodean al axón, llamadas células de Schwann. El axón está por debajo de esas células, o sea, embebido en esas células. Y los huecos que quedan son los nódulos de Ranvier. Pero, ojo, de este tipo de neuronas encontramos tres sensitivas, llevan información del receptor a los centros nerviosos más importantes, motoras, transmiten las órdenes de los centros nerviosos a los órganos efectores, y intercalares o de asociación. Conectan las neuronas sensitivas con las motoras. Normalmente se encuentran a los centros nerviosos superiores. Pero, ¿cómo se transmite el corriente nervioso? Ahí vemos una serie de conexiones, pero las neuronas poseen una capacidad única, generar y transmitir corrientes nerviosas. Cuando una neurona es estimulada, se originan unos cambios eléctricos en su membrana que la recorren. A estos cambios eléctricos, que van desde una punta, desde las dendritas hacia el axón, es lo que llamamos corriente nerviosa. Las neuronas no están aisladas, sino que establecen entre sí conexiones funcionales llamadas sinapsis. Estas se localizan entre el extremo final de un axón y una dendrita de una continua. Esto es lo que tenemos aquí. Pero no hay contacto físico. Este espacio que hay ahí le llamamos brecha o hendidura sináptica. Ahí lo vemos en el dibujo. El espacio intersináptico, una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Al extremo del axón hay unas vesículas, unas estructuras membranosas con forma de bolsa, muy pequeñitas, que contienen una sustancia llamada neurotransmisor. Cuando el impulso llega al final del axón, activa estos neurotransmisores. Las vesículas se rompen y estos se liberan a la brecha sináptica, se unen a la membrana de la dendrita de la neurona adyacente y puede empezar un nuevo impulso nervioso. Las sinapsis, ojo, son puntos de control de la transmisión del corriente nervioso. En función del tipo de neurotransmisor y de la frecuencia, intensidad, llegará la función o no. O sea, puede continuar la información a través de creando otro corriente nervioso o no.
Vamos a hablar un poquito del sistema nervioso. Para hablar del sistema nervioso vamos a hablar primero del sistema nervioso central. Pero oye, ¿a qué se dedica el sistema nervioso? Recibir información, interpretar esta información, transferir las órdenes a los órganos efectores. Además, coordina el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, lleva a término las funciones intelectuales y mentales y es responsable de las emociones y de los sentimientos, aunque no lo veáis. El sistema nervioso central constituye los centros nerviosos encargados de la integración de la información recibida. ¿Quiénes son? La médula espinal y el encéfalo. ¿Y dónde se encuentra el encéfalo? Alojado dentro del cráneo. O sea, tenemos dos sitios principalmente. Fijaros, los nervios craneales que proceden del encéfalo son 12, perdón. Tenemos 12 pares, sensitivos y motores. Fijaros en este dibujo. Tenemos el encéfalo en la parte de arriba, los nervios craneales, la médula espinal y los nervios raquídeos. Nosotros nos va a preocupar ahora el encéfalo. Vamos a hablar un poquito del encéfalo. Aquí tenemos el encéfalo. Dentro del encéfalo encontramos el cerebelo, el cerebro, el hipotálamo, el tronco medular, el hemisferio cerebral izquierdo, en este caso porque lo estamos viendo de un lado, al otro lado encontraremos el derecho, la hipófisis, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Aquí vemos que en el cráneo, antes del cráneo podríamos dividirlo en varias partes. Encontramos del cerebro, encontramos 3 capas que lo protegen, que son la pia mater, el aracnoide y la dura mater. La dura mater sería la más externa, aquí en el dibujo no lo vemos, el aracnoide la intermedia y el pia mater la más interna. El sistema nervioso central, oye, encontramos dos tipos, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son los cuerpos neuronales y la sustancia blanca son las prolongaciones. Por tanto, en el cerebro, ¿dónde se encontrará la sustancia gris? Efectivamente, tienes razón. Se encuentra la parte de dentro y la sustancia blanca se encuentra la parte de fuera. Vamos a continuar viendo alguna parte del sistema nervioso central. Si continuamos viendo, la siguiente parte que deberíamos estudiar del sistema nervioso central sería la médula espinal y los nervios raquídeos. Oye, ¿y eso de la médula espinal qué es? Pues la médula espinal es un cordón nervioso que recorre el interior de las células del canal formando por la columna vertebral. De ella parten nervios hacia todos los lugares del organismo, excepto hacia la cabeza, van hacia abajo. Ahí lo tenéis un dibujito. La raíz posterior, la médula espinal, el nervio ganglio y los nervios raquídeos, que son los que salen a partir de ella. O mirad otra vez, la sustancia gris queda hacia la parte de dentro y la sustancia blanca hacia la parte de fuera. ¿Ok? Ojo. Mirad, los nervios raquídeos ya no son 12, sino que hay 31 pares de nervios y todos ellos son mixtos. ¿Podemos ver un trozo de médula espinal un corte de médula espinal con más detalle? Sí, hombre, aquí lo tenemos. Raíz posterior y vemos los enlaces que hacen las diferentes. Si el enlace no llega al cerebro, es lo que llamamos actos reflejos, cuando se elabora una respuesta delante de un estímulo sin participación del cerebro. Si no, llevan los impulsos sensitivos hacia el cerebro y las órdenes motoras procedentes de los cerebros hacia los órganos efectores. Vamos, que actúan como un puente. De esta manera, el cerebro recibe la información y elabora una orden que puede modificar la respuesta refleja. Pero continuemos. Habíamos hablado antes del encéfalo, pero no lo hemos explicado muy bien. Volvamos a la diapositiva anterior. Perdón, chicos, a veces hay problemas técnicos. Aquí teníamos la neurona y vamos a el encéfalo. Aquí tenemos el encéfalo, en el sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, aquí tenemos el encéfalo. El encéfalo tiene una parte, el bulbo raquídeo,
constituye la prolongación de la médula. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y contiene zonas de sustancia gris envueltas de sustancia blanca. Ojo, ¿a qué hace el bulbo raquídeo? Forma parte del sistema nervioso autónomo, que veremos después, y regula funciones corporales como unas muy simples: latido cardíaco, presión sanguínea, ventilación pulmonar. Realmente su importancia es muy grande. El tronco cerebral es el hipotálamo, que conecta con la hipófisis. Está situado entre el bulbo raquídeo, el cerebro, y delante del tálamo. Es una zona que comprende los estados del sueño, la vigilia, los reflejos visuales, los auditivos, la presión sanguínea. Vuelve a ser una zona muy importante, como podéis ver, y sobre todo es el que decide lo que pasa o lo que no pasa al cerebro. Por otro lado tenemos el cerebelo. El cerebelo está situado en la parte posterior. ¿Y a qué se dedica el cerebelo? Pensar que el cerebelo tiene la sustancia gris en la zona externa y la sustancia blanca en la interna, al igual que el cerebro. ¿Por qué? Porque los cuerpos cerebrales están en la parte de fuera. El cerebelo recibe la información relativa al equilibrio, que envía a la oreja. Recordad que ahí estaba el sistema de equilibrio. Y además coordina las órdenes motoras para que los movimientos sean precisos. Es fundamental para que cuando participan músculos diferentes. El cerebro es la parte más importante. Acordaros que tiene circunvoluciones cerebrales, ¿vale? Y tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Tenemos áreas sensoriales y áreas sensoriales, ¿vale? Y áreas motoras. Está dividido en lóbulos y cada lóbulo tiene una función. Esas funciones todavía viene siendo un poco duda qué hace cada una. ¿Cuáles son las funciones? Pues recibir información de los órganos sensoriales, ¿ok? Y dar una respuesta, porque la procesa esa información. Y además controla y coordina el funcionamiento de todas las partes del sistema nervioso. Se localizan las funciones nerviosas superior, como la memoria, el raciocinio y la inteligencia, consciencia y voluntad. Ya habíamos visto un poco de la médula espinal a que se dedicaba. Vamos directamente al sistema nervioso periférico. Aquí lo tenemos, sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico, oye, ¿eso qué es? Pues realmente son los nervios que se sitúan alrededor del cuerpo. O sea, todo el resto de nervios. Los órganos reciben órdenes antigónicas a través de dos nervios. Un nervio simpático, que estimula una actividad, y un nervio parasimpático. ¿Y qué hacen estos nervios? Pues mirad, aquí tenéis el sistema nervioso. Esto es un pequeño esquema del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central recibe y procesa la información e inicia acciones. En el sistema nervioso central hemos dicho que teníamos el encéfalo, que tenéis ahí un poquito de cosas, y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico transmite señales entre el sistema nervioso esencial y el resto del cuerpo. Existen neuronas motoras y sensoriales. Somático, el sistema nervioso somático, que es el que controla los movimientos voluntarios, y el autónomo. Y en este nos vamos a parar un poquito. Claro, lo somático es muy sencillo. Pues aquello que queremos hacer, nos llega la señal y damos una respuesta. ¿Y el autónomo? ¿Las respuestas involuntarias? Pues existen dos divisiones. La simpática, que prepara el cuerpo para actividades tensas y energéticas de lucha y vida, y la parasimpática, la de reposo, la de pensamiento. Ojo, esto se dice que nos viene de nuestra parte primitiva. Mirad, aquí tenemos el sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace el parasimpático? Acordaros, el parasimpático nos relajaba. El simpático nos pone en situaciones de tensión. El simpático dilata la pupila, inhibe la salivación, no vamos a comer, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, tiene que llegar sangre a todos nuestros músculos, inhibe la actividad digestiva, no sería muy bueno que nos entrara calambre, ¿verdad? Cuando en una situación de peligro. Estimula la liberación de glucosa por el hígado, para que haya suficiente glucosa para todos los músculos. Secreción de noradrenalina y norepinefrina, para que todos nuestros músculos estén en tensión. Relaja la vejiga,
para que no nos entre ganas de mear y contrae el recto para que no nos entre ganas de ir al baño. Por el otro lado, el parasimpático contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, es decir, nos relaja totalmente. ¿Ok? Vamos para allá. Ahora simplemente nos quedaría ver un pequeño vídeo. Bueno, perdón. Primero nos queda ver el sistema nervioso. Elabora dos tipos de respuestas, voluntarias e involuntarias. ¿Vale? Las voluntarias bajo el control del cerebro y las involuntarias bajo la acción de la médula espinal. A las involuntarias es lo que llamamos arco reflejo. En esta imagen tenéis muy claramente la diferencia entre un acto reflejo y un acto voluntario. ¿Y por qué se llama arco? Pues porque tiene forma de arco. Va y vuelve. Y lo lanza muy rápidamente. Ahora ya os dejo un pequeño vídeo donde podréis atender y demostrar y acabar de entender lo que es esto del acto reflejo. Ahí veis que el sistema nervioso ante estímulos elabora. ¿Quién elabora? Vamos a ver. El primero que vamos a ver van a ser los actos voluntarios. ¿Qué pasa? Yo quiero coger un libro, sí. ¿Puedo hacerlo sin mirar? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos unos receptores en los deditos que nos dicen que estamos tocando el libro. Eso nos lleva a la neurona sensitiva, eso al cerebro, y el cerebro da una respuesta a nuestro músculo para que coja el libro. ¿Vale? Ya te he enviado, cerramos la mano y cogemos el libro. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, ¿vale? Ahí tenéis la vuelta. Vamos a ver ahora el otro. Vamos a ver los actos reflejos. Oh, un cactus, me pincho. ¿Por qué quito la mano? ¡Me he pinchado! ¡Ay, qué dolor! Ese pinchazo llega a una neurona sensitiva. Claro, contra más tiempo esté pinchándome es peor, ¿no? Pues directamente la neurona de asociación, la médula espinal, es capaz de dar una respuesta. Envía la respuesta al órgano efector, que sería el músculo de nuestra mano. ¿Y qué va a pasar cuando ocurre todo esto? ¿Por qué quitamos la mano? ¿De acuerdo? Y yo creo que con esto ya hemos terminado el tema. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo tema, el sistema endocrino.